Record. Me salió igualito hace un Ahí, rato. ahí Es la, escuchamos la se- voz. es la señal. Bueno, si les parece, empezamos así, no se extiende tanto la espera. Por lo menos yo estoy ansioso de escucharlas. No sé el resto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vivo. Mi nombre es Horacio Fernández. Gracias por sumarse a este vivo, que en esta oportunidad se titula Cuerpo y Palabra. Una trama compartida del cuerpo hablante al gesto que nombra. Hoy van a estar conversando compañeras de tres espacios, Janina Romani de Casa de Palabras Rosario, María del Pilar Sánchez del Carretel de la Ciudad de Santa Fe, Agustina Tamaño y Carolina Tunesi de Corporizando Letras. Y bueno, antes de comenzar con el tema que nos convoca en el día de hoy, que quisiera presentarlas a las chicas. Janina Romani es licenciada en Fonoaudiología, docente de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Rosario, docente de la Diplomatura en Estimulación Temprana y Promoción del Desarrollo Infantil de UNIR, miembro fundadora de Foro Infancia Rosario. Se desempeña en la clínica con niños y niñas con obstáculos en la comunicación y el lenguaje, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es autora de publicaciones en relación a las problemáticas del lenguaje en la primera infancia, autora del libro Clínica de los obstáculos en la comunicación y el lenguaje en la primera infancia, una perspectiva subjetivante. La ternura como camino posible. Es codirectora del espacio terapéutico y de formación en comunicación y lenguaje, Casa de Palabras Rosario. Em, María del Pilar Sánchez. Es licenciada en fonoaudiología, terapeuta del lenguaje y comunicación, terapeuta en estimulación temprana. Trabaja en el equipo de primera infancia del Hospital Vera Candiota y la Ciudad de Santa Fe y en el programa de seguimiento de recién nacidos de riesgo del Hospital Cuyen de la Ciudad de Santa Fe también. Y forma parte del equipo de El Carretel de la Ciudad de Santa Fe. Agustina Tamaño es licenciada en psicomotricidad, docente de la Cátedra de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico. Es especialista en juego infantil. Trabaja en clínica psicomotriz desde hace muchos años, formando parte de distintos equipos, tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, atendiendo a niños y adolescentes. Actualmente cursa la diplomatura en Pediatría Social. Se desempeña en el rol de secretaria general de las jornadas de la Red Intersectorial de Desarrollo Infantil Temprano, donde además escribe conjuntamente con colegas de la red. Y Carolina Tunesi es licenciada en psicomotricidad, especialista en desarrollo psicomotor de la primera infancia. Se dedica a la clínica en psicomotricidad atendiendo a bebés, niños y adolescentes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desempeña en el equipo de diversidad e inclusión de la Auditoría General de la Nación, realizando seguimiento laboral a personas con discapacidad que trabajan en el organismo, como también en el Servicio de Medicina del Trabajo. Actualmente cursa la diplomatura en abordajes del autismo y la psicosis en la Asociación Argentina de Salud Mental y escribe junto a Agustina Tamaño en Corporizando Letras y en la Red Intersectorial de Primera Infancia. Bueno, luego de esta presentación, eh, bueno, para mí es un honor y un placer estar hoy acompañando a las chicas en este vivo y bueno, las invito a comenzar a dialogar cuando quieran. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, buenas noches nuevamente a todos, todas, todes. Gracias, Horacio, gracias, Janina y María del Pilar, por la invitación, por la convocatoria. Un poco les voy a leer cómo titulamos esta charla, este conversatorio y por dónde queremos encararlo, como para que después comencemos a dialogar. La idea es que esto sea un diálogo entre nosotras. No es nada como muy prearmado, simplemente es volcar las ideas que tenemos en torno al cuerpo hablante, que titulamos, ¿no? Del cuerpo hablante al gesto que nombra. La idea de este encuentro es dialogar acerca de cómo se va entramando el proceso de construcción del cuerpo, considerando siempre que es necesario que sea a partir de un otro, ese otro de los cuidados, y cómo el lenguaje es lo que se, o sea,
y cómo el lenguaje es lo que hace que pase del cuerpo, de organismo a cuerpo en este niño pequeño. Partiremos de pensar el concepto del cuerpo, de qué hablamos de la psicomotricidad cuando hablamos de cuerpo, cómo se juega este puente entre el lenguaje y el cuerpo, esta trama, y pasando del estado de prematurez del recién nacido y cómo se instala el primer llamado, este llanto que aparece en el niño pequeño, que permite ir ubicando las primeras raíces del lenguaje en el cuerpo. La idea es pensar al cuerpo ante todo como un receptáculo. A partir de ahí iremos dialogando. No sé si alguna de las chicas quiere tomar la palabra o... Bueno, hace un tiempito yo quería contar que Agustina la conozco hace un poquito más Un de un año, año. un poquito más de un año. Nos conocimos, bueno, creo que a todos nos fuimos conociendo, nos agrupó el Ronnie, nos amontonó el querido Ronnie Kremenchuk. Y ahí, bueno, con Agus, después conocimos a través de ella a Caro, empezamos a intercambiar, bueno, siendo parte de las jornadas y bueno, hacía tiempo que con Agustina queríamos dialogar así sobre lo que venimos pensando, sobre lo que se viene pensando en las jornadas pasadas, cómo venimos desde esta mirada subjetivante que aloja y bueno. eh, Perdón, voy a hacer una salvedad por las dudas, por si hay gente que no ah, sabe. La jornada de la que habla Janina es el año pasado organizamos la primera jornada de desarrollo infantil temprano en Facultad de Medicina. Este año vamos por la segunda. Esta jornada es un poco el motor, fue Ronnie, pediatra José Kremenchuk, que nos aunó a todos y desde ahí como que empezamos a encauzar algo de lo que todo lo que nos venía latiendo y eh, sucediendo a todos alrededor del desarrollo infantil temprano, con las teorías que nos vienen como avasallando un poco y corriendo el eje de la mirada subjetivante, y bueno, ahí nos fuimos encontrando, ahí estamos y seguimos construyendo, y de estas jornadas habla Yani, por ahí hay gente que no las conoce y claro, nos es iba a quedar claro, como de qué jornadas hablan. Perdón, seguí historizar Yani. desde dónde nos conocemos, ¿no? Ujú. Desde dónde nos amontonamos, nos entramamos, los tres espacios, desde dónde venimos trabajando. Y bueno, y venimos pensando eh, ¿qué, qué es el cuerpo? ¿Cómo, digamos, el cuerpo, o sea, el solo hecho de nacer garantiza que se advenga con un cuerpo? ¿Qué diferencia hay entre organismo y cuerpo? ¿Es primero el lenguaje? ¿Es el cuerpo? ¿Qué está antes? ¿Se Sí, sí. entraman? ¿Nacemos con un cuerpo? Claro, ¿somos o Ujú. tenemos un cuerpo? Me va con- Y entonces empezamos a pensar, y bueno, chicas, Agus, Caro, ¿qué, qué, qué pasa con él? Bueno, yo creo que al nacer hay algo del puro organismo, de este bebé que nace, digamos, con una cantidad de reflejos, ¿no? Con un tono muscular súper desorganizado y que se encuentra con un ambiente donde, si hay suerte y demás, hay un otro que aloja y sostiene, ¿no? Y empieza como a decodificar estas primeras señales del bebé, este primer llanto, le da un significado, le pone palabra a eso. Y ahí se empieza a armar como un entramado, digamos, de inicio, de pasar como de un organismo a empezar como a construir algo de la corporalidad futura, digamos, ¿no? Como si podemos empezar como a hablar de un inicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué decís, Agus? Sí, recién justo estábamos hablando antes de que empiecen a ingresar Ujú. todos y hablábamos de que el concepto cuerpo, digo, leyendo un poco algunos libros o tomando alguna bibliografía que tenemos, el concepto cuerpo por sí solo no nos dice nada, como que siempre cuerpo va acompañado de algo más, como, cuerpo humano, el cuerpo biológico, el cuerpo receptáculo, el cuerpo como gestante, siempre le adjudicamos algo. Bueno, entonces, ¿de qué cuerpo hablamos cuando hablamos de cuerpo? En uno de los últimos libros que viene saliendo, que también estuvimos hablando con Janina, con María del Pilar, que ellas también lo tomaron, que es de Daniel Calmels, que muchos lo deben conocer porque la verdad es que es una literatura bastante Psicomotricista. accesible, es psicomotricista, docente, entonces es una literatura bastante accesible para quien no se va a meter de lleno en la psicomotricidad. Empieza a elaborar un concepto que es la corporeidad.
Y entonces él empieza a hablar de esta construcción de la corporeidad, o sea, dando un pasito más allá y pensando, bueno, la corporeidad es el cuerpo en las manifestaciones a partir de este otro. Digo, pues si no, cuerpo solo no nos terminaba diciendo nada, no sabíamos si hablábamos de organismo, de cuerpo, o sea, se nos empezaba a embarallar, teníamos que dar siempre explicaciones de a qué cuerpo nos referíamos nosotros. Entonces dice, cambiemos, vamos a pensar la corporeidad. Y la corporeidad es el cuerpo en relación con un otro, Ujú. es la manifestación que aparece ahí de este cuerpo. Y si no hay un otro que decodifique, que escuche, que mire estas manifestaciones, no construimos corporeidad. Y acá es donde nos aparecía, ok, el lenguaje dónde entra, quién ¿Dónde? sostiene a quién. ¿Quién sostiene a quién, no? Veníamos, Claro, ¿no? Sí, Eh, también me recuerdo, perdón que estabas hablando, Yanni, pero recuerdo, nosotros nos encontramos previamente y hablábamos de esta cuestión de que el cuerpo se construye a través de que esté o sea, está inmerso en una dimensión simbólica, ¿no? Digo, hay una representación, hay otro que le pone palabra, hay otro que le da un significado, hay otro que le pone un nombre a ese estímulo reflejo de un inicio, ¿no? Yo siempre voy como al ejemplo del bebé porque me mm, parece como que es lo más claro, porque primero es organismo, ¿no? sí, Para armar cuerpo hay algo del entretejido simbólico, de la palabra del otro, de la función corporizante, porque el otro corporiza, arma cuerpo. Sin un otro, el bebé muere, ¿no? Podemos decir que necesitamos, porque nacimos en una inmadurez total, entonces necesitamos para armar cuerpo de un otro que sostenga, digamos. Eso como que sería en como un esto, base. claro, y en esto el lenguaje, porque ese otro que ya viene hablándole, pensándolo aún antes de nacer, pero es justo ahí donde en estos primeros encuentros ya con el cachorrito humano, digamos, yo Ujú. digo, bueno, hace de estos reflejitos, de este tono, de esta gestualidad refleja, ¿no? Eh, este engarce que estos aspectos constitucionales que me lo refresca siempre Horacio, ¿no? Que cuenta el bebé que es el engarce con quien ejerce la función materna. Y bueno, este otro, yo digo, bueno, hace de ese reflejo, de esa gestualidad, de esos ritmos, lo hace hablante, digo, porque Ujú. le pone palabras, lo decodifica, le pone palabras. Entonces, ahí está, cómo va armando cuerpo, pero va armando un futuro sujeto hablante, porque ya hace de ese tono, de ese reflejo, de ese grito, de ese llanto, un decir, ¿no? Y acude con lo que cree que está necesitando, pero lo hace hablándole. Entonces, esto va armando este, este diálogo también como imaginario, podríamos decir. Este es un concepto de Daniel Stern que, digamos, que sí. habla de un diálogo imaginario, porque el bebé dialoga, no, pero este otro monta un diálogo imaginario fundante de lo que va a ser después una situación dialógica, un niño que dialogue, pero que este otro arma un decir, hace un decir de ese enganche, de esos aspectos constitucionales, monta una espera, le devuelve palabras. Entonces, cómo se van armando, se van construyendo eh, en paralelo, se entraman, ¿no? Pilar, Sí, vos querés... sí, Pilar, que No, te no, tenemos no. ahí. No, no, que voy escuchando también, ¿no? Y esto íbamos hablando nosotros en otros encuentros, ¿qué se daba primero? Ujú. Y creo que ninguna de las dos cosas, sino que No, se dan en paralelo y en en paralelo. conjunto, que ambos se necesitan, digamos, esta cuestión, como iba planteando ahí Janina, de que lo que primero vamos a ir, el bebé por ahí no comprende el lenguaje y va a ir comprendiendo todo este diálogo tónico que es este Claro. sostenimiento, este baño de palabras, y que no es solamente decir, sino es cómo uno lo va diciendo, ¿no? Con ese habla levinizante, que le va a atribuir un sujeto donde todavía no hay un sujeto con una intencionalidad de comunicar, que en realidad uno dice, bueno, primero uno codifica, ¿no? Uno sobreinterpreta
hay una interpretación que todavía el niño no, o el bebé, el cachorro humano todavía no lo puede hacer, pero es tan importante ese otro tan significativo que pueda atribuirle para que eso se pueda ir armando, porque por sí solo, digamos, esto es nuestra forma, y eso nos fuimos encontrando, ¿no? Acá en Santa Fe, y eso también lo planteábamos, acá la psicomotricidad no hay una licenciatura, está más a una cuestión más educativa. Y bueno, y escucharlas a las chicas, escuchar también conocerlas porque yo no las conocía, el trabajo que hacen desde esta cuestión de la corporidad y que ellas planteaban de que, bueno, que las fonos hasta los 2 años no trabajaban, que primero estaban ellas. Y bueno, y nosotros vamos planteando de que se necesitan en paralelo, digamos, que no hay uno primero y después el otro. Obviamente que el cuerpo Sí, en tiene que estar. realidad no lo planteamos así, lo que nos viene pasando es que como acá hay como una mirada muchas veces muy reduccionista, entonces es, no, primero el cuerpo, no, porque no habla, entonces solo va fono porque no habla, y el nene, no hay un cuerpo armado, No entonces hay, también no hablamos hay de esto, el un, cuerpo como no hay un receptáculo, niño si armado, no hay un niño no hay un preparado niño. para tener, así, que es como el del no hay cuerpo es como el común, perdón, o sea, me sale muy de internas, ¿no? Pero cuando ya no, este nene va a fonoaudiología porque no tiene lenguaje, no hay comunicación. Y vienen las fonos y nos pasa que dicen, no sé cómo hacer para trabajar con este peque porque no me mira, no se puede quedar quieto, se me desarma en la silla, se me desarma en el piso. Bueno, trabajemos, subjetivemos, miremos. También es qué miramos nosotras ahí, que es lo que hablábamos un poco con Caro hace un rato. Bueno, ¿qué miramos nosotros cuando nos llega un niño al consultorio? Eh, y desde ahí empezar a construir y a repensar, bueno, el entramado también entre fono y psicomotricidad, porque me parece que es muy importante el trabajo conjunto, sobre todo cuando aparece el trastorno del lenguaje, que hoy está tan en boga y hay Sí, tantas derivaciones a fono exclusivamente y están sobresaturadas de derivaciones por estos temas. Y a veces lo que no hay es un niño que pueda Exactamente. recibir una palabra y o Porque las palabras nosotros los armamos, atraviesan. claro, porque justamente, Agustina, nosotros hablamos de que para que haya lenguaje tiene que haber una apropiación de la lengua. Sí. Y para que Mm, haya una apropiación de la lengua tiene que haber un alguien, un sujeto que se pueda apropiar de eso que el otro le está dando. Entonces, exactamente. muchas veces uno dice, sí, a los 2 años no habla, que la palabra, digamos, es como lo que pone en evidencia, que muchas veces, o el jardín, o esto de lo exogámico, pone en evidencia en que, bueno, que hay otras cosas que no estuvieron previas. ¿No? Porque la palabra es como el resultado de muchas otras cuestiones que son necesarias Sí. y que no es una cuestión de repetir palabras o de aprendizaje desde algo automático, sino es que, bueno, ese niño tiene que haber un niño que pueda tomar y ser permeable a esa lengua que está ahí circulando y que es donada desde un lenguaje, desde un otro. ¿No, Yanni? cla- claro, claro, no, acá lo que digo yo como porque en realidad esto, para que haya, tengo muchas puntas para abrir y podemos ¿Cómo estar vamos? horas, porque digamos, Varios vivos. Sí, sí, ¿por qué? sí. Vamos y Porque venimos. yo vengo desde hace muchos años en grupos de estudios, en grupos de estudios interdisciplinarios, y he estado con psicomotricistas Ujú. de allá de Buenos Aires, porque por eso es en cada lugar, digo, con sus características, que me han preguntado qué hacía yo, como que bueno, que esto primero, como bueno, lo pensaban, estas terapeutas lo pensaban como, bueno, primero es verdad, antes de que haya un yo lingüístico tiene que haber una imagen unificada del cuerpo, un Claro, yo corporal, un yo corporal, un yo cuerpo es ahí. verdad, es cierto, pero bueno, Ujú. ¿a quién antes? Digo, bueno, cuando llega primero un niño, eh, la demanda viene a fonoaudiología, porque no habla o habla raro o habla poco o habla como los dibujitos, y es bueno, que algo, entonces bueno, nosotros venimos pensando que trabajamos
desde la manera en que lo pienso, que lo venimos pensando con Maripi, nosotros trabajamos desde la situación, desde el armado del sujeto hablante. Entonces, obviamente, el chico que no llega, este niño que no llega, no está en posición de sujeto hablante, en tanto hablar es hablarle a otro diferente, es dialogar, que no es repetir. Repetir porque repetir es una cosa y hablar es a otro. Como dice, como decía Juana, es comunicar, es enlazarme con otro a través de un código compartido. Entonces, bueno, nosotros los terapeutas del lenguaje, algunos venimos formándonos para trabajar aún desde antes, aún desde antes del armado del yo corporal, para el armado de, digamos, y en conjunto, en interdisciplina, y después se verá porque es en la singularidad, para nosotros, digamos, como terapeutas, venimos pensando para que la gran conquista del sujeto hablante, escuchante, ¿no? Sí, yo creo, Esa es perdón, una de las... Yani, que esto de cómo construirnos y cómo construir las áreas y las disciplinas también depende mucho de las localidades. Y ustedes vienen hablando de que ya en Santa Fe, en Rosario, cuesta mucho desde el área de psicomotricidad pensar la psicomotricidad clínica como la estamos viendo quizás Caro y yo, como la vemos acá en Capital Federal, nosotros estamos en Capital Federal. Entonces, también desde ese lugar, si yo me voy a, no sé, mi familia es de Dolores, o Caro hablaba de ella en Algarrobo, cuando hay faltantes o hay miradas distintas, también uno tiene que construirse, porque si no, ¿qué hacemos con esos niños pequeñitos que no tenemos? Digo, ahí recurrimos o sea, recurrimos al profesional que tenemos y que pone, se forma, acompaña y puede sustentar a estos niños, digo, desde la formación propia. Ustedes están formados para trabajar el lenguaje de los niños y además están ahí acompañando a estos cachorritos, estos pequeños niños, construyendo un cuerpo, un yo corporal para poder pasar a un cuerpo, un niño que habla, un niño que se comunica, un niño que mira al otro. Digo, Sí, hay algo ahí también que es mira, empezar que a tiene algo suplir y para decir. ocupar. Y también es Claro, cierto que en general, no sé, acá en Capital sucede que se deriva fonodiología en un inicio, ¿no? Como siempre, digamos, ¿no? Como por lo menos a mí me llegan muchas derivaciones de un niño que ya haya pasado por fonodiología o que está en fono, ¿no? Porque bueno, es esta cuestión, ¿no? Llega al jardín, aparece que, bueno, dice muy pocas palabras, no se comunica. Y después uno ve que también en el campo gestual, el campo de las manifestaciones corporales, está como inhibido, ¿no? Y hay que hacer todo un trabajo, pero me parece que es interesante hacer como un puente, fonopsicomotricidad, y cada uno desde su especificidad poder ver y intercambiar, ¿no? Porque eso es lo más y rico. sí, y siempre desde la interdisciplina y siempre desde lo que contamos, desde el recurso que contamos, ¿no? Porque, bueno, en Ujú, uno de Ese los es el lugares tema. donde trabajo es un dispositivo público que contamos ujú, solo con el espacio de fonoaudiología, la mayoría de las veces con ujú. ese espacio. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos con lo que Obvio. tenemos, que lo cual nos lleva a una práctica que venimos pensando como desterritorialización de la práctica. Ya es, bueno, y esta cosa intersectorial y bueno, que ya es más, y esto más que la interdisciplina, es la intersectorialidad, porque bueno, recuerdo Bueno, hay, pero sí, me parece que estos encuentros también van un poco en esta búsqueda. Hoy compartimos algo del sabernos y el construirnos con otros. Digo, esto de que yo estuve en la plaza mucho con un montón de profesionales y me parece que está ahí, y es el encuentro con los otros, lo que les permite a ustedes, lo que nos permite a nosotros. O sea, nosotros nos recibimos casi que con un conocimiento muy vago de lo que es la construcción del lenguaje. O sea, nosotros nos recibimos con una formación en psicomotricidad y Totalmente. de lenguaje eh, nos fuimos formando, fuimos construyendo con un otro. Entonces, un poco también el objetivo de estos encuentros, me parece que también apunta ahí, a tener todas las herramientas, porque también la realidad hoy por hoy es que estos, bueno, ustedes en el sistema público, llegan los niños a los espacios, a psicopea, a veces los derivan a psicopea, musicoterapia, a psicomotricidad, a fono, y a veces somos nosotras solas en el consultorio los que estamos mm, acompañando a esos niños y a esa familia sobre todo, mm, porque lo que acompañamos más que nada es una familia que viene con un niño.
Ujú. y no pueden costear 4 tratamientos, 3 tratamientos en simultáneo. Entonces, ahí está donde creo que estos encuentros y la riqueza de estos intercambios y de nutrirnos entre disciplinas nos permite que este año después podamos salir, que podamos acompañar y salir adelante en esta construcción Sí, del aparte, sujeto. y en Sí, esto de volver a la disciplina, bueno, Cuerpo. ¿qué pensamos? Bueno, ¿cómo volver otra vez? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo ustedes piensan? ¿Cómo todos los que estamos acá, que todos trabajamos Sí, con niños desde distintas disciplinas, cómo pensamos el cuerpo y cómo pensamos también el lenguaje, ¿no? Porque esto, el lenguaje se aprende, el lenguaje se aprende, el lenguaje se enseña. ¿Qué es el lenguaje? es el ¿Qué lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Bueno, no sé, me quedo con esta cita tan conocida, pero tan de Juana Levín, que lo toma como un entramado somato, porque es verdad, tiene que haber, está el organismo, hay un cerebro, hay un sistema estomatognático, hay un oído, no, hay una boca, una laringe, claramente, pero es un tramado somato psíquico y social, dice, que se construye con una lengua determinada, a partir de actos discursivos y en relación con otro, y ahí está, lenguaje, lengua, habla. Entonces ahí, ¿qué es? Entonces el lenguaje nos lleva a pensar la lengua, el habla, es la lengua. La lengua es eso que, esos signos, ahí ceñidos, sujetos a reglas que conforman componentes básicos fonológicos. Es eso que está ahí, componentes básicos fonológicos, Está morfosintácticos, previo a, fonéticos. ¿no? Es una abstracción, es lo que está. Y que va a ser donada, y que va a ser que es donada por otro. Y es lo que el niño tendrá que, en todo caso, si hablamos de aprender, aprender es con H, aprenderá, incorporará, la hace cuerpo, la incorpora, haciendo uso, y ahí que es el habla, es el uso de esta lengua, ¿no? Ese uso de esta lengua. Entonces podemos decir, hablar, entonces, si es el uso de esta lengua, no es lo mismo que repetir, No. porque hablar es dialogar. Para dialogar tiene que haber dos, uno y otro, un yo Sí, y un tú. Sí, pensaba el uso de escuchar, esta lengua singular, ¿no? Y particular, ¿no? Que es Que no, importante eso, ¿no? sí, Perdón, ¿se escuchó? escuchándote se me Sí. venía volviendo a este concepto de corporeidad, digo, volviendo, bueno, ¿cómo entramamos? Digo, pensando así, como el cuerpo es el primer territorio donde, o sea, del juego de la palabra, del lenguaje, incluso del lenguaje lúdico, del juego de la palabra, como es el primer territorio donde anclamos eso. Después pueden aparecer otros territorios donde se juega la palabra, me parece, más desde lo discursivo, pero me parece que es el cuerpo donde anclamos. Y ahí está donde, bueno, el cuerpo, anclamos la palabra en el cuerpo, pero también esa palabra nos corporizó. Y ahí es donde terminamos con claro. el huevo, la gallina, quién sostiene a Claro, quién. porque si no hubo una palabra, digo, en esta experiencia que veníamos charlando en uno de los encuentros que yo les contaba a las compañeras, que en esto que vine como investigando para escribir el libro, me encontré con una experiencia que era del emperador Federico II, que era del Sacro Imperio Romano, era este emperador, y él estaba muy, se interpelaba, estaba muy loco, y él quería saber cuál era la lengua primera, la lengua madre de todas las lenguas, la primera locutio, la primera lengua. Entonces él quería saber eso y a él se le ocurre una experiencia de decir, bueno, deja encerrados a bebecitos recién nacidos al cuidado con nodrizas, con la indicación que no tenían que hablarle, tenían que vestirlo, alimentarlo, pero no podían hablarle. Entonces él dice, bueno, cuando aparezca la palabra en estos niñitos, Ujú. ahí vamos a saber
¿cuál es la lengua madre de todas las madres? Bueno, los niñitos murieron todos, murieron todos, porque las nodrizas le hicieron caso eh, y murieron todos. Esto, ¿no? Entonces, esto se arma, este cuerpo, la vida, el deseo se arma porque hay alguien que nos habló ya previamente, nos pensó, nos dialogó, nos apostó, hizo una apuesta. Y en Hizo esto, una este apuesta por concepto, nosotros. esta apuesta que también, capaz que muchos ya me escucharon muchas veces, pero a mí me gusta mucho este concepto, que es el de apuesta pascaliana, que bueno, se lo Mm, tomé a Yankelevich, también psicoanalista, que él dice que un niño para subjetivarse necesita encontrarse con una madre pascaliana. Entonces, bueno, no voy a hablar acá hacer de la apuesta pascaliana, pero bueno, él lo que dice es, la madre pascaliana, ¿qué hace una madre pascaliana? Es la que le habla, y no con ujú. cualquier voz, es la que le habla, como decía Maripí, con esta voz sumamente, o sea, y cuando le habla lo invoca, lo invoca a vivir, Sí, ¿no? a ver, Entonces, Ujú. quizás También pensaba, entender. ah, Dale, Caro. sí, sí. No, digo del tema de los cuidados, ¿no? Cuando se le habla al bebé, por ejemplo, en el cambiado, en el baño, ¿no? En todas estas acciones que corporizan a este bebé y que la madre o quien esté en la función de crianza, porque bueno, cuando hablamos de madre hablamos de esta madre o de este rol, ¿no? ujú, Que va más allá de la madre. em, que está en esta accionar y que están en este ida y vuelta con el bebé, que le pone palabra, pero que son todas acciones que involucran el cuerpo, ¿no? El cambiado, el sostenimiento de brazos, el hacerlo dormir, el alimentarlo, ¿no? Son todos intercambios que tienen que ver también con el tono. Nosotros decimos en psicomotricidad es el diálogo tónico del bebé y del adulto que está en esa función de crianza. ¿No? Y eso va moldeando algo del cuerpo, ¿no? Palabra, cuerpo, tono. Y bueno, después la organización de la postura y todo lo que lleva después al desarrollo psicomotor, que bueno, que es un armado corporal constante. Eso es lo que ujú. quería Sí, contarles. iba a Sí, contar no lo sé qué mismo. decía. Ah, No, que iba a introducir justamente las funciones de crianza, quizás tomando esto para las que vienen ujú, más quizás del palo psicopé, porque vi que algunas se pusieron que venían más de psicopé. El diálogo tónico es un proceso de asimilación, acomodación constante constante. entre quien cumple la función materna y ese niño. A ver, yo siempre digo, lo más claro de ver y que no siempre se va a dar quizás con esta madre o la función materna. Cuando hay un niño que está llorando a mares y aparece alguien y de pronto lo agarra, ya sea la mamá, el papá, un tío, un hermano, una abuela. Yo hace un rato le contaba acá una experiencia del viernes con una bebé de 6 meses que yo la conocía recién y éramos 12 mujeres hablando en simultáneo. Imagínense, pobre niña, cómo estaba, 12 mujeres, además que la nena acababa de conocer porque era un encuentro de lectura. La nena estaba en un grito, pobrecita, cortándole los dientes. Le dije a la mamá, déjala, me dice, no, es que no yo, es que llora, no se duerme, le cuesta. Le digo, déjala, no le pongamos más cosas que no puede. Dámela, le dije. Me fui a un sillón tranquila, me corrí 3 metros de donde estábamos todas. Relajé yo, entré yo en diálogo tónico con esta niña, empecé a acompañar yo la respiración de la bebé y desde mi respiración regulé su crisis, su llanto. A los 2 minutos, la nena estaba durmiendo, que yo le mandé una foto a Caro con autorización de la mamá, casi estaba. Pero con un nivel Ujú, de relajo que la mamá sorprendida, porque me decía, nunca la vi dormirse una siesta así. Me dice, está completamente relajada, que ahí la pasé al cochecito, cosa que me dijo, no sucede nunca, y siguió durmiendo media hora. Digo, el diálogo tónico es esto, es entrar en este diálogo, asimilación, acomodación constante entre un cuerpo y el otro, ¿sí? Y desde ahí acompañar y corporizar. Obviamente el primero siempre va a ser con quien cumpla la función materna, pero los psicomotricistas lo usamos mucho en el consultorio. Es muy ujú. común que alguien pase o se asome al consultorio y nos vea con un niño encima, o sea, o trabajando la respiración, o haciendo un sostén de pecho, o acunándolo, no acunándolo porque no nos dan los brazos, pero sí con el nene apoyando su espalda sobre nuestro pecho y trabajando desde ahí. O sea, nosotros usamos nuestro cuerpo de forma constante en el consultorio, entonces construimos desde ahí el cuerpo del otro. Y esta madre pascaliana que trae Yani, me parece que
también es entender que si no apareció esta madre en la casa, puede suplirse en la escuela, la podemos suplir nosotros en el espacio y desde ahí ir construyendo y de ahí desde ahí ir orientando a estas familias a encontrar ese lugar. Porque a veces lo que pasa es que las familias no encontraron nadie supo ocupar este espacio. Digo, Claro, porque a Sí, veces lo también que digo, pasa el es adulto como el adulto desde este lugar de tolerar también, porque bueno, un bebé llorando, con un espasmo, con una distonía por algún dolor o alguna situación, conlleva todo un trabajo que el adulto tiene que hacer para poder sostener y para poder alojar. Y no es fácil, ¿no? Siempre en la vida cotidiana nos encontramos con un otro que aloje, digamos. y hoy no, Más en la claro, y situación hoy actual, ¿no? Que todo el mundo, eh, ¿no? Todos vivimos como acelerados con mil sí, cosas, hay que dar un espacio, hay que poder tolerar, y bueno, eso es difícil, no es fácil hoy por sí, hoy. en esto que decimos, que si la constructividad corporal, si la construcción del lenguaje se arma desde los actos de la crianza, eh, y hoy nos estamos encontrando, y sin ánimo de, nadie está estamos para pensar, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? Que nos encontramos con crianzas más obstaculizadas, esto que decimos Ujú. que como una pantalla empezó a suplir las pantallas, esto ya venimos hablándolo, no estoy diciendo nada eh, a la voz materna, a la palabra, al diálogo. Parece ser como que nos encontramos con crianzas más como en automático, que no están pudiendo. Y esto, porque esto tiene que ver, y pensémoslo junto con la época, con el contexto, ¿no? En este contexto tan arrasador, en esta época donde algunos quedan sin trabajo, otros papás con muchos trabajos, pluriempleo. También esto, se perdió esto de este concepto de la tribu, de criar en tribu, es como más la crianza en soledad, la tribu, esto de que la abuela, la tía que sostienen, a veces porque las abuelas también ahora salen a trabajar y bueno, y criar lleva tiempo, lleva cuerpo, lleva disponibilidad. Y hoy está pasando esto, estamos viendo esto, ¿qué pueden sí, Y es decir? difícil sin armado de red, ¿no? Digo, sí, criar hoy sin armado de red, por los tiempos que corren sí. y por cómo vivimos, Sí, ¿no? Con la Y entender inmediatez. que la construcción subjetiva también es una construcción subjetiva epocal, porque ahí exacto. también nos atraviesa lo social, lo cultural, lo político, lo económico, también atraviesan esta construcción corporal y en esta construcción subjetiva, en este yo, en este niño. A ver, hoy tenemos muchos niños en el consultorio que podemos decirles niños pandémicos. Y estamos hablando de niños que atravesaron sus primeros años de vida quizás encerrados en una casa con sus padres haciendo teletrabajo, con un montón de situaciones que nos atravesaron a todos. Y hoy tenemos un auge de consultas en los consultorios de niños de 4 o 5 años con muchísimas desorganizaciones a nivel corporal, conductual, sensorial, de lenguaje, o sea, aparecen con todo el bagaje de diagnósticos en letras, pero que responden todos un poco a, si analizamos, son niños que estuvieron sus primeros año y medio de vida o transitando entre los 0 y los 3 encerrados. Ujú. Digo, y tenemos que poder situar eso en la historia de un niño, Sí, porque y no es esto, lo mismo. sí, y encerrados por esto, la pandemia, y por ejemplo acá en Rosario, también, bueno, hablamos de porque esto es por regiones, también niños, hay dos realidades, los niños encerrados en departamentos o los niños encerrados en barrios más periféricos porque hay balacera, digamos. O sea, es Sí, la pandemia y después es más allá de la pandemia, esto que vemos, por eso el encierro, y si, esto, cómo criar, bueno, yo siempre cuento en uno de los dispositivos, que es el dispositivo público, me encuentro con mucha mamá sola, con papá encerrados en el encierro por narcomenudeo, digamos, bueno, esta crianza en soledad. Y es que
hay muchas variables, o sea, digo, los síntomas son lo mismo. Si yo me quedo para evaluar, digamos, lo observable clínico por el lado del niño, es, bueno, no habla, habla raro, habla, no juega, ¿no? Pero después abriendo el contexto, como esto, ¿no? Como por eso tenemos esto de pensar desde la complejidad, el Sí, contexto, el vínculo, los otros de la crianza, sí, ¿no? sí. Hay Entonces como tenemos, procesos que corporizan, digo, tenemos O y crianzas y descorporizan. procesos, y hay procesos que descorporizan. Y me parece que, digo, sí. pensándolo así, como hay crianzas y procesos sociales, culturales, epocales que descorporizan, y nos descorporizan a nosotros adultos también. Digo, Ujú, porque nos Sí, el está avasallamiento de las pasando. pantallas, por ejemplo, descorporizan, ¿no? sí, sí. Sí, y esto que vos planteás, Yani, que está bueno de que es de acuerdo a cada familia, a cada contexto, a cada situación, que a lo mejor la sintomatología es la misma, pero la dificultad o la causa es diferente. Por eso esta cuestión bueno, de los tips, de la receta, de enseñar al otro, ¿no? Porque está en esto de que, bueno, por lo menos a mí en fonoaudiología, digamos, en esto de la terapia, somos las que enseñamos a hablar, ¿no? Está en este discurso, vos le vas a Ubicados enseñar ahí. a hablar o enseñarle a hablar a los padres que le enseñen al niño, digamos. Yo tengo esto de que, bueno, soy la que opera, la que dice, la que enseña, y por ahí no, es una cuestión de una construcción en ambos, en paralelo, de ver la situación que está atravesando, porque no es una cuestión de culpabilizar si pudo o no pudo, algo atravesó, algo pasó, y que está bueno que uno pueda como acompañar ese proceso, porque sí, ese proceso hubo algo que no aconteció por algo que pasó. Y bueno, hay que escuchar, hay que estar en esos momentos. Por eso es tan importante, o por lo menos desde mi forma de pensar, el trabajar con los padres, ¿no? No afuera del consultorio, de que puedan ingresar, de que podamos tener entrevistas, de que podamos ver lo que le está pasando. Porque tampoco uno puede dar lineamientos y que muchas veces estos tips son contraproducentes a justamente el armado, al armado de niño, al armado de la subjetividad, lo que le puede estar pasando a esa mamá, a ese papá, o en esto de las familias en soledad. Entonces, bueno, uno acompaña esos procesos y no. Es importante tener un saber, obviamente, es importante que nos depositen un saber, porque eso es fundamental, que haya una transferencia en que nosotros podemos ayudar en esto, Mm. pero no somos las que decimos qué o cómo se hace, sino es que se Claro, va porque, armando. claro, porque ahí tomando, se me viene con esto de haberlo escuchado a Alfredo varias veces decir Mm. esto de, si no deviene en su gestión, no es transferencia. Si se encuentra con un Claro. profesional, si de este lado encuentra, soy el que, en nuestro caso, es conmigo va a hablar, la verdad que no sabes si va a hablar y no lo sabemos, no Ujú. sabemos nada de nadie, sabemos, dice Alfredo, cuestiones generales que hay en los libros, de conceptos, pero lo que nunca sabemos es de este niño en singular, con esta Mm. familia, en este momento. Entonces, bueno, si no, no hay transferencia, es su gestión, tenés que hacer esto. Y Por nosotras la tienen un poco más difícil las familias porque nunca saben muy bien a qué vienen. Entonces, ustedes son las que le van a enseñar y quedan ahí como, ha salido, me han preguntado cualquier cosa, si le iba a enseñar a dar la vuelta a carnero, no, de las cosas Claro, más nos disímiles ubican que muy se les desde el ocurra. lugar de las que enseñan Educación física. coordinación, claro, Sí, claro, más reeducativo, que es una psicomotricidad que en realidad, hoy por hoy en otros países, esto sigue en vigencia, sigue no es que no, vigente, o sea, es pero una sí nos línea de los relacionan con, orígenes. claro, nos relacionan con la educación física, como pasa ahora también, bueno, no sé, en su momento con fonoaudiología, que a mí se ubicaba más en la fonoaudióloga, bueno, sentada en el escritorio, la con ortofonía, la cuestión, claro, con la repetición por de eso palabras. por eso a mí me han hecho la pregunta y yo lo Ahí, tomo bien porque lo tomé bien y en ambientes y con gente que importante, ¿qué hace un fonoaudiólogo en la primera infancia?
Y yo digo, bueno, tenemos que salir a divulgar más. Entonces, porque si hay todavía no saben que un fonoaudiólogo, qué es lo que hace, bueno, salgamos y por eso estamos acá en este Sí. encuentro y vamos a seguir encontrándonos que hay mucho por hacer. ¿Por qué? Sí, no Porque recuerdo si fue con esto que traía Pilar de las familias, no me acuerdo si fue Elsa en la jornada del año pasado, que en un momento frenó la bola y dijo, trabajamos con niños, los niños solos no llegan al consultorio. Me Claro. acuerdo patente porque frenó la bola y dijo, trabajamos con niños. Y este año, conversando un poco sobre los diagnósticos que circulan, me miró y me dijo, el único diagnóstico posible en un niño es que es un niño pequeño. Después podemos hablar de un montón de situaciones. Elsa Coria, te estoy hablando, dije Elsa, pero bueno, Elsa Coria. bueno, es un gran referente para todos nosotros, forma parte de Reddit también, es una de Ujú. las como cabezas de esta red. Y sí, eh, sí, pero bueno, como esta parada de carro, no me acuerdo si fue en un debate, pero dijo, trabajamos con niños pequeños y los niños pequeños nunca llegan solo al consultorio. Y después en chiste internamente decía, o vos viste un nene de 4 años agarrar la sub y subirse a un colectivo. No, no. entonces si no viene con la familia, ¿con quién viene? ¿Viste? Como, bueno, tomemos, porque alguien lo está trayendo. Y ese alguien que lo está trayendo es la persona que está cumpliendo una función. Llámese abuelo, llámese padre, llámese tío, llámese niñera, porque nos ha pasado. Este, pero bueno, un poco Y que nos tomar está esto. demandando, porque algo nos está demandando, después veremos las aristas, sí, las aristas de esa Sí. transferencia, si viene porque la mandan, si viene porque es de la consulta, es de la demanda, sí porque la mandan, no, esto lo tomo de Alba Flesler, pero bueno, después veremos, pero estos otros que no están pudiendo, nos están demandando un hacer, un Bueno, saber. ahí Entonces, comentaba Paula, dice que si Sí, Eli. imaginémonos si para nosotros es difícil desde el área fono y psicomotricidad, dice para las musicoterapeutas, es mucho más difícil ubicar el rol ahí de la construcción de un otro. ¿Qué le vas a enseñar a hacer música? Sí, Sí, es cierto. es algo que Y la verdad sucede. es que trabajamos mucho también con bueno, Paula es compañera de consultorio, trabajamos mucho en conjunto, porque es riquísimo lo que sucede en ese espacio habilitado a través de la música, que es otra cosa que habilita palabra, lenguaje, un otro ahí desde la comunicación. Tira el termo. Em, Hola, nada, ¿qué tal? Perdón, hola Pauli. estoy volviendo del consultorio justamente, pero me parece súper interesante. Creo que a partir de conocer a Agus, veo todo lo en común que tenemos ambas disciplinas por Ujú. entender esta función previa a la construcción de un lenguaje, y creo que en todo esto que mencionaban también rescato el deseo, ¿no? Como que para que haya Ujú. un intercambio, salir de la repetición, tiene que haber un deseo, un disfrute, placer, y eso es lo que también brinda la función materna suficientemente buena, ¿no? Como algo de poder repetir ese intercambio. Si hay repeticiones, tendría que ser por disfrute y no por mecanicismo, y ahí es donde fallan muchas veces muchas terapias que pretenden solo sacar aisladamente una palabra cuando no viene de un contexto de placer, y más en la infancia, ¿no? Como los niños se guían por eso. Así que gracias Sí. por el intercambio. claro, porque después A vos. vienen muchas, gracias, Paula, vienen muchas familias con esto que ya todos lo sabemos, lo vemos, sabe los números en inglés, sabe los colores, sabe las letras, pero después a este niño le decimos sola y no puede devolver. Entonces en esto, y hablando, parafraseando que estamos dialogando, es en diálogo, es con otro, es en diálogo, es en diálogo. Y ahora con esto me agarro de este concepto, ustedes hablan de o sea, y se empieza a armar este diálogo tempranamente,
vamos a decir, este diálogo tónico y ahora le ponemos a Stern, que viene, que digamos a mí me va para la fonoaudiología, este diálogo imaginario, Sí. ¿no? Precursores de un niño que le hable, de un niño que desde un yo se posicione para, con deseo de hablarle a otro y de intercambiar con otro. No es por repetición, no No, va por ahí. Y no esto es nos lo sirve el que niño que sabe cómo hacen los animales. No me no sirve que un niño sepa onomatopeyas si no sabe quién es, aislar. si no me puede contestar un hola, si la mirada está perdida. Digo, que sepa que la vaca se mu no construye nada. Ujú. Sí, que Sí, sobre justamente, todo ¿no? esta cuestión de pensar que hay muchos abordajes que van desde ese lugar, ¿no? Como terapéuticos, ¿no? Como esta No, ni cosa del hablar. tips, de ponerte de terapeuta desde el yo ideal, ¿no? Desde modelo, desde la repetición de algo, ¿no? Porque bueno, si, o sea, eso es lo difícil, que uno entra en diálogo con terapeutas que tienen ese tipo de abordaje, que es respetable, obviamente, pero que el producto es ese, ¿no? Como esta cuestión de enseñar, de reeducar. Sí, Eh, hoy hay también una cuestión que por ahí nos pasa en algunos consultorios, que de pronto tengo consultorios, yo digo que están como posterizados, repletos de pictogramas. El consultorio en sí, digo, parece que entraste a un bar y tenés exit, salida de emergencia, baño, y de pronto tenés campera, mochila, juguetes, como está posterizado porque ni siquiera es un organizador, ni siquiera es un vehiculizador de nada. Posterizaron y señalizaron un consultorio con pictogramas como si eso fuese una herramienta terapéutica. Digo, y tampoco construye en lo que sería quizás un uso de un pictograma para algunos niños. O sea, tengamos en cuenta que el pictograma viene más de la rama de lo que es la parálisis cerebral, de los trastornos más motores, se usaba en ese sentido para la comunicación. Se empezó a utilizar como otra herramienta, pero de ahí a posterizar, como digo yo, es una palabra que le pongo yo, digo, no, no es ninguna tía, pero hay consultorios que están posterizados, como todo está señalado con pictogramas de todo lo que tiene que hacer el niño. Y es un montón de información además, Y además junta. que hay niños, o sea, ese pictograma apela a un recurso simbólico, es un símbolo, es un dibujo, vamos a Sí, sí, decir, una sí. representación. Y hay niños, por eso además, hay niños, esto, ¿no? Que estos profesionales no pueden evaluar, que hay niños que todavía ese dibujo, además, no representa nada, porque están Cada nada de su previos, hay historia. niños Na- muy graves que están previos. Por sí, eso, previos a cualquier recurso de previos, acceso simbólico, además. Exacto. eso, entonces eso es. Y No, pero además, también el que está en un proceso simbólico, a lo mejor ver a un inodoro que no le significa porque nunca lo vio, porque no es el propio, le es significante, o sea, no tiene que ver con su historia, ¿no? Digo, como hablando esto de claro, constructividad y corporal, esto, y me historia, quedo con él, lenguaje. y me quedo con Elsa también, que una vez estábamos intercambiando y me dice Elsa, es taparle la boca con el dibujo, porque ahí, digamos, es Ujú, con ese obviamente. recurso eh, eh, no habilitas más el deseo de hablar, de que salga, digo, que despida, que suelte esa palabrita, ¿no? Me quedo con esto de Elsa, es taparle la boca con esa imagen A a ver, un digo, niño. no queremos demonizar el picto, que muchas veces es útil, que hay niños que lo utilizan porque es la única herramienta que te digo, que se entienda esto, nos parece que muchas veces lo que sucede es que se obtura. Es tanto Ujú. No, son tantas las sí, o sí, se Pilar, perdón. magnifica, volvemos a lo Eso. mismo de los tips. Todo niño que no habla termina siendo que se necesita un pictograma para que pueda vos comprender lo Enunciarse. que quiere, ¿no? Entonces se magnifica y es verdad que esto se comenzó con niños que a lo mejor tenían una comprensión y tenían una cuestión más de una parálisis, que tenían una imposibilidad orgánica para realizar un movimiento tan preciso como es el de los labios, la lengua, y bueno, se utilizó ese recurso y después se magnifica a todo niño que no puede tomar la palabra. Y Sí. vamos con esto que por ahí también decía Yani, yo digo, es un nivel de abstracción la imagen mucho más elevada que la palabra. Entonces, es como pedirle a un niño que elabore cuestiones que todavía está previo a eso.
Y es en esto, es magnificar, todos los niños vamos por acá, todo va, y que perdemos esta cuestión de la particularidad y propio individual de cada uno, de cada niño. Entonces, Sí, bueno, eso también. y lo triste es que esta magnificación se magnifica además por diagnósticos. Como si hay estos diagnósticos, vamos Estos con los niños pictogramas. o estos Necesitan, niños. sí, sí, estos niños necesitan esto. Estos otros niños necesitan esto. Digo, hay algo que circula mucho también con esto de los tips. Las redes sociales nos inundaron de estas cuestiones, además de si tenés esto, 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 entonces con esto lo vas a resolver. Digo, hay algo también eh, que me gustó mucho. Los otros días leí un post en colación a todo el stream del CONICET que estuvo circulando del fondo del mar, que llamaba esto de, ¿ustedes vieron cómo hablaban los científicos del CONICET? Digo, alguien estuvo mirando el stream alguna vez y siempre era, me parece, creo, espera que llamo a alguien que sabe más de este tema. Digo, la duda puesta siempre, estamos hablando de gente que aplicó a una beca, que le están pagando por ir a ver el fondo del mar, o sea que son los que más saben de ese tema y aún así siempre hablaban desde la duda y abrimos las redes y tenemos gente que te resuelve la palabra, Certeza. el problema con 3 tips que te dio, digo, desde el Ujú. saber, posicionar el saber. Digo, y me parece que también ahí perdemos los terapeutas. Perdemos los Y terapeutas que miramos al niño. hablando de esto, hace 2 días salió un posteo, después lo cerraron a ese posteo, pero era de una página de una mamá, promocionaba unas gotitas para que mejoraban el habla, las gotitas para hablar y suplir lo que ella misma lo decía, lo que gastás en terapia del lenguaje, ¿no? Qué grave esto. Bueno, tuvimos que salir desde varios espacios a hacer las denuncias, cómo se patologiza la infancia. Bueno, ya sabemos que, pero esto, la gotita. Y hay un papá, una mamá que está angustiado, que no sabe Sí, lo toma. ¿Lo cómo, toma? y esto lo toma, y esto lo Bueno, toma porque es la solución mágica, porque le están diciendo que no gastes años en terapia de lenguaje. Cómprate esta gotita que en pocos días vas a ver la solución. Esto es bueno, tremendo. nosotros estamos ahí como terminando de redactar justamente con Caro, si bien no es una solución mágica, pero en todas las redes aparecen estas mochilitas para los niños, como con un arito acá atrás de goma espuma para que cuando estén aprendiendo a caminar no se golpeen la cabeza. No sé si las vieron alguna vez. Son como unas mochilitas de peluche que es como si tuviesen un soporte acá atrás, un arito de goma espuma. Entonces el nene si se Inflable. cae no se lastima. ¿Viste? Como, pero le estás cargando algo a un niño que está en pleno desarrollo y en plena construcción de su imagen y de su esquema corporal. O sea, está construyendo con... Y además de lo peligroso que cuando le saques la mochilita, ese nene se va a caer y se va a partir la cabeza, porque se acostumbró a no cuidarse. Digo, también hay algo de esto de que las redes y los soportes y estas soluciones mágicas nos están invadiendo, están corriendo el foco de esta mirada subjetivante que traemos nosotros, que creo que volvamos a enlazar un poco con esto, y están Sí, transformando a los niños y volviendo a lo que en decíamos, descorporizan, ¿no? Porque la descorporizan. mochila no hace que, bueno, que el niño se adapte a distintas posturas para poner la mano, para no golpearse, ¿no? Como que van desde ese lugar. Me parece que estamos volviendo un poco a este niño objeto que podemos Ujú. malear, moldear, manipular, corregir, medicar, y nos estamos olvidando del niño sujeto. Me Y parece que el entrenar, problema está ahí. y A disciplinar. entrenar también. Ujú. Agus, como Esto para ir viene. cerrando, Agus, como para ir cerrando, ¿querés contarles a todos quienes están acá acerca de la segunda, bueno, las jornadas, cómo fue esto? Porque hay muchos que están acá que a lo mejor no conocen qué es el RIDI, otra vez, qué es el RIDI, cuándo van a Bueno, ser las jornadas, cómo Readit, surgió esto, así los nosotras nos invitás. conocemos con Janina el año pasado en un gran grupo de profesionales que se arma, que en un principio fue Jornadas Infancias, derivó en Jornadas Intersectoriales, hoy por hoy es Readit. Chau, Marce fue compañera mía de la Facu.
psicomotricista también, otra colega. RIDIT hoy es la Red Intersectorial de Desarrollo Infantil Temprano. Somos muchísimos profesionales de diversas áreas de la Argentina. Hay profesionales que desde otros países que nos están acompañando Sí. también. El año pasado se organizó la primera jornada de desarrollo infantil temprano, el 18 de octubre, en Facultad de Medicina. Tuvimos a Alfredo Jerusalinsky hablando en la conferencia central y un montón de grandes exponentes en las mesas. Y este año tenemos el 11 de octubre, están todos invitados. Estimamos que la semana que viene estarán saliendo ya la inscripción. El 11 de octubre vamos a estar nuevamente en Facultad de Medicina con la segunda jornada de desarrollo infantil temprano. Vamos a contar, además de las mesas de trabajo, que son, como mencionamos al inicio, son mesas de construcción y de escritura colectiva. Esto que quiere decir que no es que yo voy y presento mi trabajo, sino que hay equipos, grupos de profesionales que aunados en los temas que nos interesaban, o sea, se arman 5 ejes de trabajo y cada uno ingresa a escribir en aquel tema que lo convoca, que lo interpela, que le interesa. Y de pronto estamos escribiendo entre fonoaudiólogos, musicoterapeutas, docentes, médicos pediatras, médicos psiquiatras, confluyendo en un texto que es el que se presenta en la jornada. La conferencia central este año va a estar a cargo de Bernard Gols, psiquiatra francés, con una mirada muy puesta en lo que es los niños y el proceso subjetivo de los niños, que de hecho le ha costado mucho a él esta mirada sobre el autismo desde una mirada y una postura muy subjetiva. Así que bueno, el 18 de octubre este año, no, el 11 de octubre este año. El 11 de octubre en Facultad de Medicina, para quienes estén lejos y no puedan viajar, se va a hacer también vía stream, como fue el año pasado. Pueden buscar la jornada del año pasado, está cargada toda en YouTube, mesa por mesa, la pueden ver completa, ya sea en YouTube que es Jornadas Infancias, y si no pueden entrar en nuestro Instagram, que también es Jornada Infancias, está el link y están cargadas las primeras 4 revistas digitales, con gran parte de lo que se habló en la jornada, se las pueden descargar para leerlas tranquilas. La quinta va a salir el mes próximo, en septiembre, cerrando todo lo que fue la primera jornada con todas las publicaciones, para que nos quede de material de trabajo a todos. La idea además es esta, es un espacio de construcción. Cada mesa dura alrededor de entre 50 minutos y 1 hora, pero lo que se expone son 15 a 20 minutos. El resto del tiempo lo que buscamos es el diálogo con el auditorio. O sea, invertimos, no exponemos 45 minutos y que el auditorio nos pregunte. La idea siempre es que el auditorio debata, charle, dialogue también sobre lo que estamos exponiendo. Porque nos parece que lo importante siempre es esta construcción colectiva y es con otros con quien se construye. Si no, seríamos muy reduccionistas en el discurso. Así que están todos invitados, invitadas a la jornada, y de ahí nos conocemos, y de ahí Sí, terminamos nos conocemos entramándonos. del grupo de trabajo y de ahí decimos, bueno, vamos a armar algo hacía tiempo que vamos a ponernos a pensar en voz alta lo que venimos pensando desde Sí. hace tiempo. Bueno, así que todos en octubre para allá, todas, todos, todes, para allá en octubre, con el Ronnie a la cabeza. Y bueno, nada, me quedo con ganas de seguir, pero se tiene que terminar. Así que nada, espero que yo la pasé muy bien, que quienes estuvieron les haya parecido que valió la pena un día de semana estar conectado, pensando, copensando, y esto, Agustina, esto que venimos ya traemos, es con otros, ya traemos, ¿no? No podemos solo, lo pensamos juntos, es con otros, porque aprendo del otro, aprendo con el otro. eh, no Los niños no sé, y llegan ese no solos y saber nosotros lo voy a tampoco. buscar en la otra disciplina, lo voy a buscar ahí y lo vamos a copensar. Y bueno, vamos por el próximo Zoom el mes que viene. Y bueno, Ora, ¿querés cerrar? Sí, en relación a eso, el próximo Zoom del mes que viene va a ser con Silvina Bianchini, que es una analista de la ciudad de Santa Fe, del espacio Artificio. Y además también invitarlas a los espacios de Casa de Palabras, que bueno,
Este sábado está el espacio de cartografías en torno al desarrollo infantil, que es un grupo de estudio que empezó hace muy poco, así que se pueden sumar. Y el sábado 30 de agosto vamos a estar con Marta Marcheski y Claudia Sikuler, Ambas de Reading. ambas de Ambas de RID, River también. Seguimos. en un nuevo seminario en relación a los ejes clínicos de la estimulación temprana. Vamos a trabajar un poco en relación a la historia y la actualidad y la clínica de la estimulación temprana. Así que si siguen Marta las es redes de... docente. Sí, ¿Cómo? sí, Marta es docente de educación especial Claro. y trabaja en atención temprana, y Claudia es psicomotricista y trabaja en atención Marta temprana. es Bien. pionera, es de las Pionera, primeras es pionera, es de las primeras estimuladoras sí, tempranas ahí con Lidia, con el equipo de Lidia, entonces tiene mucho sí, de Lidia, para. de ahí de... Y Claudia, bueno, es musicoterapeuta, psicomotricista y hoy es la jefa del equipo de estimulación temprana de CEPI. Sí, Así que bueno. Están invitadas, invitados. perfecto. Bueno, muchas gracias a Bueno, todos por gracias, compartir este gracias por la espacio. invitación, por compartir. Gracias. También. Vamos por Bueno, más. vamos por más. Bueno. Bueno, muchas gracias. Silda, los videos de la jornada están el YouTube. Si quieres entrar por Instagram es Jornada Infancias. Y en YouTube también puedes buscar Jornada de Desarrollo Infantil Temprano y te van a salir. Y si no, creo que es @Jornada Infancias. No me acuerdo bien, pero si no, en Es jornada Instagram de Jornada infancia. Infancias y te sale. Sí, sí, Jornada Infancias Sí, es es YouTube jornada de también. infancia, @jornada de infancia, sí. Sí, y lo hicimos los dos iguales para no cambiarle el nombre. Ujú. Bueno.